Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Luna Prieto para el curso de Psicología Social en esta fase 2, que es las perspectivas de la psicología social. Leímos algunos capítulos de algunos libros que fueron muy interesantes y voy a darles mis ideas acerca de de estas lecturas. Entonces, el primer libro es de Martín Barú, Hacia una psicología de la liberación, Psicología sin fronteras. La psicología social ocupa la parte humana de los procesos psíquicos superiores, de la cultura de los pueblos, de sus costumbres, de sus religiones, entre algunas otras cosas. Que la psicología social nace en Europa a mitad del siglo XIX y se puede decir que el padre de la psicología social, disculpen si no lo pronuncio bien, es Willem Maximilian Wundt. Es importante decir que desde que el hombre existe empieza a cuestionarse muchas cosas de él y de su entorno, como problemas existenciales, las relaciones interpersonales, las relaciones grupales, la violencia, el poder, el control, y esto da el inicio a la psicología social. Nos dice también que en el individualismo se explica la forma de ser y comportar de las personas y esa necesidad que tienen los individuos de tener conocimiento, también de su personalidad, del carácter y esas capacidades mentales. Además que es el sentido de interioridad de su ser como persona única. Es importante también en esa época, en ese momento de la historia, para la psicología, la construcción de la imprenta y el hábito de la lectura, porque esto forjó la construcción de la subjetividad del hombre moderno. Adicional a estas novedades que llegan de otros países en medio de las lecturas o llegan a esos territorios como la cultura, nuevas culturas, el cambio de la economía, nuevas sociedades, ayudan al hombre a abrir sus horizontes a nuevas cosas. La psicología como profesión ha sido aplicada a todos los ámbitos de la sociedad desde ese momento, desde las organizaciones hasta las escuelas, y eso hace que cada vez tengamos muchos profesionales. Con esos cambios de sociedad y con estas nuevas necesidades también se da el inicio a otras profesiones, como son los trabajadores sociales, sociólogos, pedagogos, entre otros, ya que con una sociedad nueva y con tantos cambios existen varias necesidades que la psicología no podía abarcar, entonces por eso se crean nuevas profesiones. Y esto para buscar cómo organizar el manejo de la conducta de todos los miembros en una sociedad. En este caso vamos a hablar de la llegada de la gestión social, que ayuda a organizar y regular el trabajo, la vida laboral y social, realizando cambios en la educación y llevando a la creación, y eso es muy importante, de distintas instituciones que ayudan a parte de sociedades menos favorecidas o que tengan necesidades especiales, como las personas con discapacidad. Para el segundo libro, que es Ovejero, lo escribo Ovejero, en Psicología y Contexto Social y el Desarrollo Histórico, la Psicología Social y sus implicaciones para el futuro, eh, dice que son importantes los individuos para que haya una sociedad. Pues eso es claro, ¿no? Si no hay individuos, no hay sociedades. Y también cómo los individuos y las sociedades han evolucionado en el tiempo. Cómo la sociedad se construye con la interacción de las personas y las personas evolucionan a medida de esta interacción. Entonces, si las personas evolucionan, la sociedad evoluciona. También que la psicología social se basa en diferentes factores que influyen, la cultura, la política y las costumbres. Que la psicología social ha evolucionado a través de los años y eso pues es algo que pues todos sabemos cómo ha venido evolucionando. Y que la sociedad hace que los individuos se desarrollen y se comporten de una manera adecuada para estar en sociedad. En el último libro, que es el libro que dejé de últimas porque fue el que más me gustó, es el de Barrero, El imperio academicista por encima de la realidad histórica en psicología como engaño. Este libro se basa en la psicología en Colombia y nos dice que en Colombia se han imitado varias cosas de otros países, entre estos las ideas de cómo debe ser la psicología y cómo debe ser la psicología en Colombia, pero no tienen en cuenta que los problemas que tenemos en Colombia no son los mismos problemas que tienen en Europa, entonces no se puede imitar muchas de estas cosas. También que en los años 70 los investigadores que aparecen en Conciencia, no mentiras, en los años 70 no, en 70 años los investigadores que aparecen en Conciencias es un sitio donde los investigadores suben por medio de una plataforma sus investigaciones,
ni estos investigadores ni los psicólogos se han enfocado en los problemas reales que tiene Colombia. O sea, han investigado, pero han investigado otras situaciones, más no las situaciones que tenemos en Colombia. Entonces, también nos habla de que siempre en Colombia buscamos la validación de todo lo que hacemos con otros países. Esto lo vemos como en las acreditaciones, los rankings, las normas APA, ¿sí? Que las normas APA es algo que es a nivel mundial, pero, o sea, pienso yo que deberíamos en la UNAD abolir las normas APA e imponer nuestro nuevo sistema, ¿no? Eso es un comentario mío, no del libro. La psicología en Colombia se creó desde un interés de medición y evaluación y no se adaptó a las necesidades, que era lo que yo decía al inicio. La psicología se creó solamente para medir y evaluar algunas cosas o situaciones y no para suplir unas necesidades, las necesidades que tenemos en nuestro país. La psicología en Colombia ha dejado de concentrarse en problemas tan graves como la violencia política. Ahí hablaban de tantas masacres, asesinatos, pues que no son estudiados, o sea, no son estudiados del por qué, para qué, ¿sí? Las consecuencias psicológicas que les pueda pasar a un pueblo, cómo estos cambian, cómo cambian sus emociones. Eso era lo que debería investigarse, pero no sé, la psicología en Colombia no se concentra en estos problemas, sino se concentra en lo que ya decíamos antes, que era medir. Hicieron después de que hicieron un análisis crítico de un discurso de la prensa escrita en el periodo entre 2008 y 2010, cuando hicieron esta evaluación se identificaron 10 grandes problemas en Colombia. O sea, hay muchos problemas en Colombia, pero se identificaron estos 10 problemas. Uno es la violencia política, el conflicto armado, el narcotráfico, la corrupción, la impunidad, la democracia, la desigualdad de los derechos humanos y la paz. Entonces, el libro nos dice que debería la psicología estudiar acerca de estos grandes problemas que tenemos en Colombia. Por ejemplo, centremos en el narcotráfico. El narcotráfico es un problema que ha venido desde hace mucho tiempo, muchos años, y las personas piensan que matando al capo en el momento, el narcotráfico se acabará. Pero eso es mentira porque seguimos con el problema del narcotráfico por años y por años. La violencia política se puede ver desde, por ejemplo, 1842, el día del Bogotazo. Ese 9 de abril, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán inició una violencia política terrible que es el llamado Bogotazo, donde murieron muchísimas personas, pues por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y esto era una violencia política entre en su momento los liberales y los conservadores, que eran los únicos dos partidos políticos que existían en ese momento. Cómo el conflicto armado ha influido, ha afectado a tantas poblaciones. Esto se ve más que todo en la parte rural, en la parte, en los campos, ¿sí? En las ciudades lo que se ha visto es el problema del narcotráfico con las bombas, con atentados y con todas esas cosas que tiene que ver violencia política, conflicto armado con narcotráfico. Algo que también decía es acerca de la corrupción. Nuestros políticos son corruptos, eso lo sabemos, la sociedad es corrupta, entre comillas, todo el mundo piensa que tienen un precio y que aquí nada pasa. Entonces ahí vamos al segundo punto, que sería la impunidad. Hay personas que han robado miles de millones de pesos que servirían para ayudar a cierta parte de la sociedad menos favorecida, pero quedan impunes todo lo que hacen por esa misma corrupción. También vemos un caso muy importante de desigualdad de oportunidades que tienen las personas, desigualdad para estudiar, desigualdad con la salud, desigualdad
para la vivienda, o sea, hay un problema de desigualdad y eso viene muy ligado a los derechos humanos. Aquí hemos tenido unos problemas bien difíciles que también tienen que ver con la violencia, donde se ven los derechos humanos no existen, no existen, y lo vemos por ejemplo en esas matanzas que han existido en varias partes del país, unas matanzas que uno solamente escucha por noticias y le parece absurdo que todo esto esté pasando. Entonces mi reflexión hacia este libro es que estos nuevos psicólogos o nosotros futuros profesionales podemos investigar acerca de estos problemas que tiene nuestro país, estos 10 grandes problemas que ya se han ido identificando y que al trabajar en ellos creo que podríamos ayudar a nuestra sociedad y a nuestro país. Bueno, muchas gracias por la atención. Buena tarde.